Bueno, comentábamos hace unos minutos de la carrera de Alejandra Ambrosi. Comentábamos que han pasado varios momentos. Ahorita te llega un protagónico con Dulce Amargo, pero hubo un momento a principios de año. ¿Tú te esperabas que de repente tu carrera repuntara tanto? Y voy a lo siguiente. Hace unos meses de repente estabas al mismo tiempo en 3 series al mismo tiempo, y que son muy importantes, que han marcado hitos en la televisión, como fue El Octavo Mandamiento, como fue Soy tu fan y X en su última temporada. ¿Cómo se dio? ¿Te imaginaste en algún momento primero que se diera esa conclusión de estos 3 proyectos y que para la gente de repente se proyectara tu imagen tan rápido? ¿Cómo pensaste esto? ¿Cómo sucedió? No, pues definitivamente fue una sorpresa. Yo no lo tenía pensado ni planeado. Y pues fue de estas como coyunturas que suceden en la vida, en donde de pronto pues el trabajo que yo he estado como forjando y he estado realizando pues, desde hace ya mucho tiempo, pues de pronto dio muchos frutos al mismo tiempo, ¿no? Y pues yo me sentí muy agradecida y fue un gran reto también porque pues me enfrenté a la responsabilidad y al compromiso de entregarme a 3 proyectos, a 4 de hecho al mismo tiempo, porque al mismo tiempo estaba haciendo La Dama de las Camelias en teatro. Entonces estaba haciendo 4 personajes al mismo tiempo. No dormía, trabajaba de lunes a domingo, o sea, no vendía tamales y hacía trabajos de costura de milagro, porque pero la verdad es que fue un momento como muy importante para mí y que realmente me replanteó y me hizo preguntarme a mí misma si yo podía con el reto, ¿no? Si yo podía subirme a ese tren, y creo que yo me comprobé a mí misma que sí lo podía hacer. Sí fue muy cansado, muy desgastante, pero lo disfruté muchísimo. Y luego al final, pues el hecho que estuvieran las 3 al aire al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, pues también fue una cosa como de pues, casualidad, suerte, ¿no? Y creo que a mí me llena de orgullo además también que los 3 proyectos sean tan distintos, ¿no? Que no tengan nada que ver uno con el otro y que los 3 sean proyectos de televisión que estén marcando la diferencia, que estén tratando de contar historias distintas. Pues también es algo que a mí me llena de mucha satisfacción porque pues es lo que yo quiero en mi carrera, ¿no? Trabajos que valgan la pena, que le signifiquen a la gente, que cuenten historias distintas, que conmuevan, que emocionen a la gente de maneras inesperadas, como lo hizo El Octavo Mandamiento, como lo hace Soy tu fan, sobre todo con el público joven, y como lo hizo XY desde la primera temporada, ¿no? Entonces como que, no sé, a mí es como un espectro como muy rico, un arcoíris ahora sí como muy iluminador y que me impulsa a seguir trabajando, a seguir depositándome en mis compromisos personales y profesionales, y pues no quitar el dedo del renglón, sino todo lo contrario, seguir fortaleciendo mi camino, mi carrera. Y ahora esta oportunidad de Venezuela pues también es otro gran reto, ¿no? Porque finalmente es hacer una teleserie en otro país, ¿no? Tener la experiencia de trabajar en el extranjero, que a veces pues siempre es difícil, sobre todo al principio, adaptarte. Pero me gustan los retos, o sea, me apasionan los retos. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que ese momento, ¿no? En donde estuve en las 3 cosas, pues fue un poco resultado de que me aviento el clavado de hacer las cosas y que no tengo miedo. Y que si lo tengo justo ahí donde tengo miedo, me obligo dulcemente a ir ahí donde tengo miedo porque siempre ahí es donde descubres, ¿no? Y el dicho del que no arriesga no gana, pues yo lo he comprobado una y otra vez. Claro. Vamos a retomar, hablemos primero de cada uno de esos proyectos. Ajá. Y cómo te han marcado en tu carrera. Por ejemplo, hablábamos el día de ayer, retomemos el tema político sin entrar en Honduras, pero retomemos la importancia del Octavo Mandamiento en tu carrera y cómo te marcó y qué aportaste tú a esa trama tan importante que marcó y que dio un parteaguas en la forma de hacer series nuevamente en México, ¿no? XY también tuvo algo de thriller político, aunque más bien tu papel ahí era otro problema muy importante de las mujeres que más adelante platicaremos. En la parte del Octavo Mandamiento, ¿cómo te involucras y cómo sientes tú esta percepción que hay de esta nueva cultura democrática en nuestro país?
pues es lo que me tiene más feliz dentro de todo este proceso político, que de pronto pues sin entrar en Honduras, ¿no? Hay descontento con respecto a la situación y a los candidatos, pero no me quisiera yo clavar en ese tema, sino más bien en el papel, y sobre todo en que creo que el octavo mandamiento sí, y lo que ha hecho Argos y lo que ha hecho Cadena 3 sí tiene que ver con un cierto como despertar social que está habiendo, y que tan es así que el día de ayer es de las elecciones que más votantes han tenido, o la que más, ¿no? Y eso sí te habla de una conciencia social y de una responsabilidad ciudadana, y creo que el octavo mandamiento pues sí jugó un papel ahí muy importante de toma de conciencia. Y lo que me da mucho gusto y satisfacción, y que me motiva a que no podemos desesperanzarnos ni podemos deprimirnos por nada, es que justamente nos estamos despertando, y que tanto el movimiento 132 como los otros movimientos que se han estado gestando, como las marchas, como la necesidad en Twitter y en todas las redes sociales, la necesidad de la gente de expresar su propia voz y de la importancia que tenemos como ciudadanos, creo que esa función sí la tuvo el octavo mandamiento, muy fuerte, y creo que es apenas la semilla. O sea, creo que nos hace falta despertar más, nos hace falta darnos cuenta que nuestra voz cuenta, y que como ciudadanos tenemos el derecho de demandar y de luchar y de pelear por nuestros derechos, ¿no? O sea, bueno, valga la redundancia, no, ya lo dije fatal. O sea, tenemos el derecho de luchar por lo que queremos en por el México que queremos. Claro. ¿Y a ti qué te dejó enseñanza, aparte de la parte histórica del octavo mandamiento? Aparte de Sí, obviamente creciste como actriz, ¿no? Sí, crecí muchísimo. Pero tu como papel, aunque estaba vinculado más con el periodismo de espectáculos, no deja de ser un periodismo. Claro. ¿Qué aprendiste como la función de la importancia social que tienen los periodistas de informar, de comunicar en la sociedad, de transmitir estos mensajes, y de la importancia con su profesión y con su carrera? Pues mira, una de las cosas que más aprendí es que finalmente siempre cualquier noticia, cualquier artículo, cualquier reportaje es una visión de la realidad. Y la responsabilidad del periodista, y eso fue como de lo que yo me empapé, es hacer que esa visión de la realidad sea lo más informada, sea lo más responsable, sea lo más veraz y eficiente que pueda ser, pero siempre y cuando tomando en cuenta que es una parte de la realidad, ¿no? Una parte de la verdad. Y eso es tan importante asumirlo tanto como periodista, como lector o espectador, que lo que estás viendo o lo que estás leyendo en un periódico no es la verdad absoluta, ¿no? Es una visión, un rayo de luz de una realidad que es mucho más amplia, ¿no? O sea, sí, digo, hay objetividad, pero la verdad es que en el fondo siempre hay una parte subjetiva, desde el hecho de que el periodista está escribiendo de su propio puño y letra lo que él vio de esa realidad, ¿no? Entonces, como que para mí fue muy importante darme cuenta de eso. En el caso específico del periodismo de espectáculos, fue muy interesante como el juego y la línea, que es muy delgada, entre hasta dónde te estás metiendo con la vida privada de los artistas y de los creadores, y hasta dónde estás contando, ¿no? Y reflejando lo que el artista está creando, ¿no? Porque además pues la ficción y la realidad de repente se mezclan de maneras impensadas. Entonces Julia, el personaje de Julia, pues todo el tiempo estaba en conflicto consigo misma de que, o sea, ella quería hacer un periodismo de espectáculos más profesional, basado más bien en el trabajo y en significar la parte creativa, pero pues trabajaba en el lugar menos indicado para lograr lo que era el lavadero, y pues todo el tiempo estaba esa línea ética, ¿no? De hasta dónde meterte y hasta dónde no, ¿no? Y este juego creo que pues es una realidad que vivimos todos los días con el tema de la farándula, etcétera, pero fue muy interesante lanzarme ese clavado y lanzármelo sin juzgar al personaje, ¿no?
yo como actriz puedo juzgar a los medios que se dedican nada más a sacar el chisme, porque no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que lo más importante para mí es darle valor a mi nombre a través de mi trabajo y no a través de mi vida personal. Pero yo tenía que entrarle al personaje sin juzgar, ¿no? Sin juzgarlo y sin juzgar al medio tampoco, porque si no, entonces lo iba a hacer arquetípico y lugar común y no quería abordarlo desde ese tema. Y para mí fue una experiencia increíble también el Octavo Mandamiento, porque era mi primer proyecto más grande de televisión. Las otras series son 12, 13 capítulos y no vives tanto con el personaje, ¿no? Son 2-3 meses a lo mucho de grabaciones, y en el caso del Octavo Mandamiento fueron casi 8 meses de grabaciones. Entonces yo viví con el personaje todos los días durante 8 meses y es la primera experiencia que yo tengo televisiva en ese sentido, y me encantó la experiencia, a pesar de que yo tenía quizás como un cierto prejuicio con respecto a ese tipo de proyectos, por el hecho que es muy rápido, que muchas veces no puedes tener el mismo rigor de trabajo que tienes en una serie, porque siempre hay más tiempo en una serie o en una película, pero como que supe sacar lo mejor de la rapidez con la que se hace la televisión en esos términos, y me encantó porque pues, después de 2-3 meses pues el personaje se adueña de alguna manera de ti y aprendes a conocerlo y aprendes a colocarlo en diferentes circunstancias y emociones, y ahora sí que vas creciendo con el personaje. Exacto. Y en este sentido hablábamos de la importancia de la televisión. Hay una Alejandra Ambrosi antes y después del Octavo Mandamiento, pero hubo una Alejandra Ambrosi que llegó a XY. Primero me gustaría que nos platicaras cómo llega este proyecto, que si bien, como dices, fue mucho más grande el Octavo Mandamiento, fue muy importante porque además fue una serie que cambió la forma de hacer series de televisión en México, pero además también platícanos ahora del personaje de XY, en el cual comentábamos hace rato, es una situación tan complicada esta de primero tener una pareja de distinta edad, pero además el conflicto más fuerte que sucede. Para que una pareja pueda funcionar deben de tener un proyecto en común, y de repente una parte quiere tener hijos, la otra no, y hasta dónde la otra, por hacerlo feliz, tiene que sacrificar parte de sí mismo, pero con tal de llegar a ese objetivo. Entonces platicar primero de esta parte, de lo importante que fue y cómo llegó ese proyecto a ti, pero después el personaje. Pues mira, XY llegó a mí porque hice audiciones para el proyecto. En aquel entonces estaban audicionando para XY, para Bienes Raíces y para otro proyecto que me parece que pronto saldrá al aire, no estoy segura si en Canal 11, pero se llama Estado de Gracia. Y yo no quería quedarme en XY porque a mí no sé por qué me gustaban más los otros proyectos. Entonces como que y yo estaba audicionando para Bienes Raíces, estaba audicionando para el otro de Estado de Gracia, y cuando me quedé en XY, pues XY era como el que en origen, así como de principio dije, ay no, y luego voy a tener que tener una relación amorosa con un señor que yo lo veía más grande que mi papá, ¿no? Casi, y en la primera temporada sobre todo pues tenía escenas muy fuertes. Para mí actuar es creer, o sea, es que te la tienes que creer, y si tú no te la crees, el público no te va a creer. Entonces yo leía esas escenas en los primeros guiones y yo decía, yo no sé si yo me voy a creer, porque Marisol está enamorada de su bichito, o sea, nunca estuvo con él ni por conveniencia, ni por razones laborales, o sea, ella está con Javier Díaz Dueñas, el personaje que hace Luis Quitaño, bueno, Javier que interpreta a Luis Quitaño, porque lo ama. Entonces yo me acuerdo que le hablé al director y le dije, oye, es que no estoy segura que yo esté lista para hacer este personaje, porque no estoy segura que yo me la vaya a creer. Si no me la creo yo, pues nadie me la va a creer, y yo soy responsable de que mi trabajo tenga verdad. Entonces Emilio Mayé, el director, me dijo, mira, te invito a que vengas a la primera lectura del primer capítulo con todo el elenco, y a partir de ahí tenemos un par de ensayos y tú me dices cómo te sientes. Obviamente yo no quiero que hagas y que interpretes un papel en el cual tú no te vas a sentir en confianza. Fui a esa primera lectura y ya, desde esa primera lectura todo cambió, porque vi a todo el elenco junto, todo el elenco de XY, que es maravilloso, Juan Carlos
Eduardo Arroyuelo, y luego estaba la productora y también directora Patricia Arriaga, Emilio Mayer, todos estábamos en esa primera lectura y yo dije, sería yo muy tonta. Cuando vi todo el equipo ahí, como que lo visualicé y dije, y además leímos el primer capítulo que está increíblemente bien escrito, ¿no? Y que además pues ya obviamente la lectura cobra vida, ¿no? Una cosa es tú leerlo en tu casa y otra cosa es leerlo con todo el elenco. Y yo dije, no, tengo que estar en este proyecto, sería yo muy tonta si lo rechazara. Y lo acepté y fue fantástico porque a mí me hizo crecer muchísimo como actriz. También mi gran aprendizaje en XY fue justamente lo que te decía anteriormente, ¿no? Ahí donde te da miedo, ahí donde dices, híjole, no sé si yo pueda, ahí es donde tienes que ir porque ese es el mayor reto y eso es lo que al final te va a dar como más frutos también. Entonces, pues como que yo sí dije, o sea, mi aprendizaje fue cuidado de decir que no, o sea, ¿por qué dices que no? O las razones por las cuales dices que no. Y porque al final XY, o sea, logramos 3 temporadas, que eso la verdad es un gran logro para las series aquí en México, que se quedan en la primera y en la segunda. Ya no digamos por la temática de hacer una serie de hombres y para hombres y mujeres, ¿no? Porque también eso no se había hecho en la televisión mexicana. Hablar sí del thriller político y sí de la situación en México, pero desde un punto de vista masculino, en donde el hombre se enfrenta hoy en día con juegos de poder, con sus propias ambiciones, con el cambio de roles que hay entre hombres y mujeres, con la resignificación de la familia, ¿no? Y qué lugar tiene la familia hoy en día para los hombres. O sea, es un mundo interesantísimo que no se había tocado en la televisión y que lo abordaron desde un punto de vista increíble, ¿no? Que era una revista para hombres. Y en el caso de Marisol, pues yo me enamoré muchísimo de mi personaje. Al final, te digo, me nominaron para el Festival Internacional de Monte Carlo, nominaron a XY y me nominaron a mí, que también fue otra cachetada de ya ves. Si tú hubieras dicho que no, pues no te hubieran nominado, no te hubieras ido a Monte Carlo y no hubieras conocido al príncipe de Mónaco. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el caso de la historia de Marisol, pues es una mujer caprichosa que siempre ha tenido lo que ha querido, porque él viene de una familia muy acomodada, que digo, hacen ahí como una medio referencia a Salim, ¿no? Sí, Mi papá se llama Salim. Entonces digamos que ella, o sea, lo que ha querido lo ha tenido. Y ella decide estar con un hombre que ya tuvo una vida, que ya tuvo una familia, que ya es mucho mayor. Ya tiene nietos incluso. Ya tiene nietos De la edad de tu hijo. y ella lo decide, ¿no? Pero justamente llega con, perdón. No, precisamente ahí, perdón que te haya interrumpido, es esa parte donde qué tan empática eres con Marisol en esta situación tan extrema en la que ella busca por amor, pero Luis Quitaño no lo entiende, el darle una nueva oportunidad de vida, pero Luis Quitaño ya no quiere. Entonces, ¿hasta dónde la mujer tiene que sacrificar su proyecto de vida personal por integrarse al del hombre? ¿O hasta dónde el hombre tiene que acceder para poder complementarse? Pues es un tema interesantísimo y complicadísimo de responder. Desde la perspectiva de Marisol, pues y de Alejandra, por supuesto. Ella se ve envuelta en este deseo enorme de realizarse como madre y quiere hacerlo con su pareja, pero se da cuenta de que con esa pareja no va a ser posible. Entonces tiene que recurrir a otras estrategias para lograrlo. En ese sentido no soy tan, o sea, no la juzgo porque la interpreté, pero no soy tan empática porque finalmente se enreda, ¿no?, en una serie de mentiras y es muy egoísta al tomar esa decisión, ¿no? Porque está viendo solamente por ella, ni siquiera está viendo por su hijita, sino está viendo por realizar su deseo de madre, pero pues no piensa en su pareja y no piensa en la niña que va a llevar dentro, ¿no? Entonces, y ella se da cuenta de eso, o sea, ella sí lo ve, sí lo ve. En la tercera temporada es casi el proceso que vive Marisol, ¿no? Y enfrentarse a que sus decisiones y sus actos tienen consecuencias y muy graves consecuencias. Finalmente lo pierde y se pierde a sí misma en el camino. Yo, Alejandra, creo, pero es muy difícil,
XY, con dos cosas que pasan en XY. Perdón, soy tu fan, perdón, XY ya lo tocamos. Sí. Sería, soy tu fan en la que por azares del destino te convertiste en una villana que fue súper Por azares del destino me odiaron. Te odiaron terrible. Sí. Y al final de la temporada se dio un fenómeno. Bueno, obviamente durante las 2 temporadas se dio un fenómeno, pero al final yo creo que ni tú ni muchos de los actores que estaban ahí, o quizá esperaban ese recibimiento que les dieron los fans. Platícanos rápido de esos dos detalles. Sí. Tanto de cómo te odiaron, cómo te sentías después de haber hecho a Marisol, que era un personaje querido, la propia Julia, y de repente llegas y acá te odian a muerte. Y Julia, la verdad, se convirtió en un personaje súper entrañable porque era la que llenaba como de luz y la que daba un poco de alegría a la tragedia del vivir en el 8º mandamiento. Y me encantó finalmente que, como dices, por azares del destino acabé siendo villana porque no parecía ser una villana, ¿no? Al menos, bueno, había medio tintes porque no es villana como tal, pues ella tiene sus propias razones, pero sí me acabaron odiando. Y yo no me lo esperé así de gacho porque yo la interpreté a Marce, que por cierto es la tercera Marcela que hago en mi carrera, o sea que yo tengo algo con las Marcelas. Y ¿Dulce Marrón te llamas Marcela? no, me llamo Camila. Y es mi segunda Camila, porque el lunes escondida en una película que hice también me llamo Camila. Sí, voy recolectando nombres. Y en el caso de Soy tu fan, pues me pasaba así que en Twitter o en la calle, pues sí, la gente estaba así de qué perra del mar, porque todo el mundo en Soy tu fan ama a Nico. Entonces, y a Charlie, y obviamente quieren que ellos estén juntos. Entonces, y como yo soy una italiana mafiosa, insospechadamente, pues fue una gran experiencia, la verdad me encantó, porque además el tono siempre de Soy tu fan es como muy real, muy natural, muy orgánico. Entonces, como que la personalidad un poco como maquiavélica y manipuladora de Marce se va desarrollando, pero como muy sutilmente, ¿no? O sea, como que lo notas como con ciertos detallitos, como que tiene una historia ahí pasada que ella esconde, ¿no? Y el rollo del esposo, como que tiene ahí toda esta historia oculta, pero ella es muy linda y muy tierna, pero a la vez es como súper como manipuladora, y pues en menos de 2 semanas ya tenía arreglada la boda, el restaurante, como se fue metiendo muy audaz y muy inteligentemente en la vida de Nico, pues para lograr como sus propios objetivos, que era escapar de su marido mafioso italiano que la tenía amenazada y encarcelada en su prisión en Italia. Y fue muy divertido. La experiencia Soy tu fan es